busca esta su ayuda yo tendré. En mi vida encuentro cruces perdidas doquier, mas Jesús me hará vencer. Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. En las amarguras o en las horas de dolor, la consolación encuentro al lado del Señor. Mis leyes y pruebas transformadas son por Él, si hablo y ando yo con Él. Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. Cuando de mi vida en la mañana tenga luz, o al sentir me encuentro con pesada y cuenta cruz, o cuando en la noche sombras nublen ya mi ser, siempre a Cristo podré ver. Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director. Puedo yo estar triste yendo cada día, siempre al lado del Señor. Amén. Número 127. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Tomo mi vigor de Cristo, Él mi fortaleza es, y su gran poder he visto, vivo en su validez. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz. Cosas viejas he dejado, la carnalidad dejé, pues estoy crucificado, Cristo vive en mí por fe. Él me da su misma mente, heredero soy con Él, de mi gozo Él es la fuente, su palabra es como miel. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz. Su presencia es hermosa y mis culpas ya quitó, en la santidad gloriosa por su sangre vivo yo. Su espíritu me ha dado, quien me enseña del Señor, y mi vida ha llenado con su paz y puro amor. Estoy morando en Jesús y gozando en la luz, con mi vida escondida en la sombra de la cruz. Sigamos alabando al Señor y en esta oportunidad hagámoslo con el himno 207, como tú eres. Salvador mío, como tú eres.
será. Hazme, oh Cristo, como tú eres. Ven a mi alma en tu poder. Ven en tu gloria y en tu dulzura, tu semejanza hazme tener. Que esa sea nuestra oración, queridos hermanos. Hay una fuente en mí que está brotando, Que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida.
Antes de recibir la palabra de Dios, les invito a que, puestos en pie, cantemos la cadena de coros número 79, Dulce Refugio. Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Queremos recibir la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Queremos poder hacerla propia y queremos que sea de bendición para nosotros. Ponemos en tus manos esa palabra bendita para que llegue a todos los corazones, tanto de los que estamos acá presentes como de los hermanos que nos escuchan a través de las radios y que nos ven a través de Amigos TV. En tus manos estamos todos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador,
Amén. Buenos días, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sean bienvenidos y como dice el salmista, qué bueno es habitar los hermanos juntos, pero como hermanos, en armonía, ¿verdad? Se escuchaba la alabanza, se ve que hay armonía esta mañana y eso es muy bonito, hermanos. Se disfruta, ¿verdad? La presencia del Señor. Vamos a entrar de lleno, hermanos, esta mañana, pues, hermana Sami fue muy puntual. Créanme que no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero el Señor es quien guía todo. Y Dios la ha usado también a ella grandemente esta mañana para que juntos podamos entender el mensaje del Señor, ¿verdad? Ahí por el siglo XVII y siglo XVIII se dice que algunos esclavos africanos eran marcados por su dueño para pasar legalmente a un territorio conquistado. Y esa marca era puesta con un hierro candente, como decimos, al rojo vivo. Aquí en Chiquimula, pues también hemos visto cómo ponen la marca en el ganado. ¿Cuántos han visto? ¿Verdad? Calientan el hierro con la letra inicial del propietario y pues marcan al ganado. Pues no solamente al ganado, sino que en la historia se habla de también muchos esclavos eran marcados de esa manera, ¿verdad? Con un hierro para indicar que ya tenía un dueño y también de esa manera era su pasaporte legal hacia otro lugar, otra parte del mundo. Hace unos domingos yo he tratado de ir enlazando, pero ya pasó un domingo, un fin de semana que no estuve con ustedes, pero estuvo un hermano Victorino Peña y pues Dios bendiga su vida, ¿verdad? La vida del pastor también. Disfrutamos mucho, ¿verdad? Ese fin de semana. Y pues he tratado de enlazar, hermanos, la temática de los domingos. Entonces, en una de las escenas de Jesús, en su trato con sus discípulos, yo me enfoqué en una de ellas. Y es cuando Jesús se aparece en una habitación donde estaban los discípulos. Ahí estaban los discípulos un poco atemorizados y con miedo. Y ahí estaban, ¿verdad? Era la segunda vez. La primera vez, ahí estaban la mayor parte de ellos, pero uno no estaba y ese era Tomás. Tomás estaba frustrado de que su maestro había sido crucificado. Y al verlo crucificado en el madero y en las condiciones como fue crucificado, que parte de esa narración histórica han tratado de dárnosla en la película La Pasión de Cristo. Pero según lo que dice Isaías 53, esa película no se acerca nada, hermanos, a la realidad de la crucifixión de Jesús. Isaías mismo dice molido, oiga bien, molido por nuestras transgresiones. Oiga, pues hermanos, Tomás está frustrado y se aísla del grupo y se va y se esconde. Yo no sé a dónde se fue y se metió, pero cuando Jesús se aparece con los discípulos, él no estaba ahí. Él estaba allá en un rincón, escondido, murmurando, allá estaba, frustrado de que lo que su maestro le había enseñado, pues como que no llenaba sus expectativas. La fe de Tomás estaba muy pequeña en ese momento. Imagínense ustedes el cuadro. Sin embargo, Jesús siempre tuvo un trato especial para cada uno de ellos. Jesús por segunda vez se aparece en medio de ellos en esa habitación y se presenta y se va directamente, se enfoca donde está la necesidad, en uno de ellos. ¿Quién era? Tomás. Yo creo que llega ante Tomás y el Tomás ve mis marcas en mis manos. Quizás subió su pierna hacia un pedazo de madera o una silla. Ve las marcas en mis pies. Soy el mismo. Ahora mete tu mano en mi costado. Porque la Biblia dice que cuando le clavaron la lanza en el costado de Jesús,
el lugar de sangre que salió. Agua es que no era para más, hermanos, desde camino de Jerusalén hasta el Calvario. Vea su mapa ahí en la Biblia, ahí está bien marcado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pudo haberse llevado Jesús para llegar de Jerusalén al Calvario? Aparte de eso, los latigazos que ya habían caído en su cuerpo, y ustedes ya conocen esa historia. Hermanos, cuando Jesús llega al Calvario, llega sin sangre, es agua lo que sale. Por supuesto, para nosotros es un símbolo de que Jesús es la fuente, ¿verdad? Inagotable, es la fuente de vida, y pues esa fuente es la que a nosotros nos llena, y esa fuente es la que sacia nuestra alma, por supuesto. Y hermanos, así que Jesús se presentó a restaurar a un discípulo específico llamado Tomás, y le presenta sus marcas. Ya hemos hablado un poquito de marcas, así que el tema para esta mañana es las marcas del cristiano. ¿Cómo se llama el tema? Las marcas del cristiano. Y para ello, hermanos, voy a recapitular un poquito la vida del apóstol Pablo. Ya hermana Sami me ayudó en su dirección. Entonces, vamos a irnos a un versículo y quiero que no lo pierda de base, porque para mí es como que ahí está el resumen de la intención del apóstol a la hora de escribir la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 17. Siempre es bueno que usted traiga Biblia y la hojee, revise, marque, subraye, memorice el texto. Eso es muy bueno. Es una buena práctica, ¿verdad? Cristiana. Y al final, pues usted puede acercarse a mí, pastor, mire eso que usted dijo, no está en la Biblia. También lo puede hacer. Para eso es la palabra, ¿verdad? La autoridad acá la tiene la palabra del Señor. Muy bien. Gálatas capítulo 6, verso 17. Vamos a leer solamente la primera parte del versículo. Se da cuenta que es el penúltimo texto de la carta a los Gálatas. Dice: de aquí en adelante, nadie me cause molestias. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Hermanos, cuando usted lea toda la carta, que sin duda lo va a hacer cuando llegue a su casa, o lo va a hacer por la tarde u otro día, pero le reto que lea la carta a los Gálatas. Usted se va a dar cuenta de que Pablo, a la hora de escribir la carta, está tratando diríamos, tratar un problema que había entre los hermanos de la iglesia. Habían unos judíos que ya, pues, habían decidido seguir a Cristo, pero muchos de ellos querían todavía llevar la práctica de la ley y a la vez abrazar la enseñanza de Cristo. Entonces ellos querían imponer ciertas prácticas, y una de ellas, para ser más específico, era la circuncisión. La circuncisión. Los judaizantes querían imponer, que estaban enseñando, hermanos, que los judíos ya cristianos debían circuncidarse, porque eso hacía falta. Era bueno abrazar la enseñanza de Jesucristo, era bueno creer en Jesús, pero no era suficiente. Hacía falta aún practicar algunos rituales de la ley. Pablo, en uno de sus textos en la misma carta, dice que los Gálatas, al llegar y querer hacer estas cosas, él mismo les dice: de la gracia habéis caído. Porque, amados hermanos, nosotros, a la luz de todo el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles, somos salvos únicamente por la gracia de Jesús. El regalo de Dios para el mundo es Jesucristo en la cruz, clavado por nuestros pecados. Nadie es salvo por méritos humanos. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, es un regalo. Pero ¿qué más dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Oiga bien, usted no es salvo entonces por practicar algunas cuestiones de la ley. Ay, hermano, pero eso fue hace 2000 años que ocurrió. No, dése cuenta que aún hay enseñanza torcida por allá afuera. Y tocan la puerta de su casa y a usted le dicen, usted para ser salvo tiene que hacer esto. Yo no voy a mencionar ahorita algunos temas, pero imagínenselos usted en su mente. Si usted no hace eso, si usted no cumple esta parte de la ley, usted no es salvo. La Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia de Jesús. Amén. Únicamente por la gracia de Cristo. Es un regalo. Cuando a usted le regalan algo, no es para que usted lo compre. ¿Y cuánto vale ese regalo? Nunca decimos eso, ¿verdad? Lo que hacemos es únicamente agradecer. Gracias por este regalo. Cristo es el regalo de Dios al mundo. Cristo crucificado. Eso es lo que nos dice Filipenses 2 del 5 al 11. Léalo ahí usted si quiere, medite ahí. Pero ahí comprendemos, amados hermanos, que el regalo de Dios para el mundo es Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Jesús llega con Tomás y le muestra las marcas. Yo soy Tomás. Soy el mismo, aquel que viste crucificado, aquel que viste que latigaron, aquel que viste que escupieron. Soy el mismo, yo estoy acá. Esa es la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Claro que nosotros pues abrazamos también ciertas normas eclesiásticas por amor a Cristo, porque la gracia es tan grande que nada nos cuesta pues llevarnos bien, pongámonos de acuerdo, hagamos esto como iglesia y pues de eso se trata, ¿verdad? De trabajar juntos y en armonía, ¿verdad? No estamos metiendo nada de principios de ley ahí tampoco, sino que abrazados de la gracia de Dios nos unimos para hacer proyectos, ponemos ciertas normas como iglesia y las cumplimos y nos sometemos a ellas, porque el amor de Cristo ha llenado nuestra vida de ese amor. Y en amor trabajamos y funcionamos como iglesia, como congregación. Hermanos, en este versículo que hemos leído, la primera parte, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Pablo está pensando, amados hermanos, en que esa marca de la circuncisión ya era parte del pasado. Ya no tenía por qué ser practicada por los cristianos, por los que habían conocido a Jesús. Aunque ellos estaban empeñados, amados hermanos, en el cumplimiento de esta ley, pues Pablo les escribe que ya no es necesario ningún ritual para la salvación y les enseña acerca de la gracia de Dios. Y todas las cartas de Pablo, como que hay partes muy parecidas cuando él escribe, porque lo que él escribe también lo vive en el Señor. Y eso me impresiona mucho de la vida de Pablo. Y él había sido marcado también con todas esas leyes del Antiguo Testamento. Pablo había sido marcado con la circuncisión también. Y él no está diciendo que la circuncisión ahora era válida ante los ojos de Dios, sino que empieza a enseñar acerca de la gracia. Vean lo que dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 2. Ahí atrásito. Capítulo 5 versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así concluye Pablo. Y ahí está resumiendo no solamente un aspecto de la ley, sino que está resumiendo con toda la ley. Vea lo que dice, me llama la atención. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis o cumplís toda esa ley, de nada os aprovechará Cristo. Porque aquel que una vez es transformado por Jesús y disfruta la gracia de Jesús, lo ha encontrado todo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cristo es suficiente para nuestra vida. Amados hermanos, aunque Pablo había sido, por supuesto, un maestro de la ley, un distinguido judío, por supuesto, estricto en el cumplimiento de como dice aquel señor llamado Maimónides,
es el último en que recopiló diciendo y aceptando un poco de que la Biblia contiene 613 mandamientos. Y pues no se ponen de acuerdo los expertos cuántos mandamientos realmente tiene la Biblia. Pero por lo menos nos da una luz de que son muchos, ¿verdad? Es una gran cantidad de mandatos y mandamientos que están ahí en la Biblia. Pablo sin duda era muy estricto en el cumplimiento de cada uno de ellos. Y era un hombre celoso de la ley. Tanto que pidió cartas de autoridad para perseguir a los cristianos. Y cuando iba en persecución a los cristianos, camino a Damasco, ahí se encontró. Y ahí Pablo tuvo una experiencia de las más grandes y de las más maravillosas en su vida. Su encuentro personal con Jesús. ¿Ha conocido usted a Jesús? ¿Se ha encontrado con Jesús usted? ¿De verdad? Porque podemos ser a veces únicamente seguidores, espectadores. Me gusta. A mí me gusta el Evangelio. Me gusta el Evangelio. Ahí voy, de vez en cuando asisto, dice, como que eso fuera el Evangelio en su totalidad. El conocer a Cristo es una experiencia maravillosa, es una decisión personal. Yo decido conocer a Cristo. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Sí, parte de una decisión, pero tiene usted toda una vida para conocer a Jesús. Los discípulos pasaron 3 años y medio con Jesús y aún no lo habían conocido. Y por último estudiamos en domingos antepasados que ellos continuaban negando y eran incrédulos y cada vez Jesús los confronta. Pablo tenía una vida por delante para conocer más y abrazar el amor y la enseñanza de Jesús. Pablo era muy estricto en el cumplimiento de las leyes del judaísmo, pero le faltaba el amor. Tenía odio, tenía rencor en su corazón y por esa razón perseguía a los cristianos. Tanto que presenció la muerte del primer mártir en la Biblia. ¿Cómo se llamó? Esteban. Ahí estaba Pablo, quizá observando, presenciando, siendo espectador. Estaba en el buchinche, en la rueda. Así como cuando uno pasa ahí por la 7ª calle, por la municipalidad, y ve aquí ruedas en el parque, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué estará haciendo la gente ahí? ¿Qué estarán viendo? Buchinche de gente. Lo mismo pasó con Pablo. Quizás ahí estaba Pablo observando cómo apedreaban a Esteban. Había tanto odio en su corazón, pero sí era estricto, era muy estricto en el cumplimiento de las leyes del judaísmo. ¿Ve usted que contraste con casi nada de significado espiritual ante los ojos de Dios? Y amados hermanos, por eso él escribe en la primera parte del versículo 17, y quiero que lo repita conmigo. Pablo dice, después de que les habla de todos esos temas, de aquí en adelante nadie me cause molestias. No dejéis que nadie intente reclamarme, dice un escritor. No me habléis más acerca de la marca de la circuncisión, dice otro autor, porque eso para Pablo era un indicio, eso indicaba marca de esclavitud. Marca de esclavitud. Ellos eran esclavos de esa ley. Y amados hermanos, ¿qué nos dice Jesús acerca de la esclavitud? Vaya conmigo, por favor, allí a Juan capítulo 8. Por favor, siempre con su Biblia, hermanos. Juan capítulo 8, verso 34. Mire lo que dice Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de la esclavitud? Por supuesto, pasamos de hablar de la esclavitud de Pablo y ahora pasamos a ver cómo Jesús habla acerca de la esclavitud. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice Jesús? Esclavo es del pecado.
Nosotros ya no vivimos en esa época antigua. Nosotros no vivimos en la época del judaísmo, no practicábamos esas cuestiones, no practicábamos ningún rito, por supuesto. El evangelio llegó a nosotros de repente, gracias a Dios, por nuestros misioneros. Pero ellos estaban ahí con la religión, sumidos. Todo el que nacía era sometido por los padres. Pero no muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos no alcanzaban a ver la gloria de Dios. Y acá, hermanos, Jesús está diciendo que también hay esclavos, entonces ellos eran esclavos de la ley, pero otros, pero muchos, quizá todo el mundo ahora es esclavo del pecado. Pablo llevaba una marca de esclavitud de la ley, también llevaba marcas por ser esclavo del pecado. Y esta es la esclavitud más peligrosa y más destructible que puede existir en la humanidad, el pecado. Y hermanos, pues también Pablo escribe al respecto acerca de la esclavitud por el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6, verso 17, por favor. Romanos capítulo 6, verso 17. Allí nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais, dígalo conmigo, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando de la nueva enseñanza de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Porque aunque éramos esclavos del pecado, ahora somos libres para Cristo. ¿Puede levantar su mano usted con toda libertad y decirlo: gracias, Señor? Porque eso éramos, hermanos. Nadie vino al Señor siendo bueno. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Por eso, por gracia somos salvos, porque nadie merecía ser salvo. Todos éramos esclavos del pecado. ¿Y de qué clase de esclavitud fuimos marcados nosotros en el pasado por ese pecado? Veamos Gálatas capítulo 5. Otra vez. Gálatas capítulo 5. Ahí, hermanos, encontramos cómo fuimos nosotros en alguna ocasión en nuestra vida. Pero eso es parte del pasado. Son marcas del pasado. Hoy ya no. Ahora somos libres en Cristo. Pero más de una de esas cuestiones que Pablo enumera, usted y yo practicamos. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué dice? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso era usted. Eso era yo. El Señor nos perdonó, amados hermanos. Por eso debemos celebrar la vida en Cristo todos los días de nuestra vida. Porque Él nos perdonó. Pero yo no era borracho, pero quizás era envidioso. Más de algo tenía. Yo no anduve ahí en las calles haciendo esto. Pero mire, quizás le gustaba criticar o murmurar del hermano o de la hermana. Quizás no le caía bien fulano y lo odiaba en su corazón. El Señor los perdonó. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Él nos perdonó, amados hermanos, y debemos celebrar la gracia de Jesús en nuestra vida. Él nos ha perdonado. Hay marcas internas. Eso lo aprendimos de los psicólogos, ¿verdad? Hay marcas internas y hay marcas externas.
Si yo me reviso, yo tengo marcas ahí. Usted no diga que no tiene, más de una tiene ahí. Yo tengo algunas marcas, algunas cicatrices, quizás por jugar pelota descalzo cuando era niño en la escuela. Quizás tengo algunas marcas de andar en el campo, quizás de andar en los ríos, algún alambre por ahí. Quizá usted recuerda cuando iba a la escuela y el maestro le decía, poner la mano así y le caía el reglazo. Quizás usted tiene mala una uña, ¿verdad? O mire, hermano, yo nunca me quito la camisa porque mire cómo me dejó mi maestro. El leñazo que le caía todos los recreos. Muchas veces tenemos marcas en el cuerpo que nos tienen una historia. Entonces hay marcas accidentales. Hay marcas emocionales. Cuando vino usted al Señor, ahí quedaron los recuerdos accidentales, pero también allí tuvieron que haber quedado los recuerdos emocionales y sentimentales. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque la sangre de Jesús es suficiente para perdonar y para sanar toda herida en el corazón. Así como Jesús sanó tanta confusión en la vida de Tomás. Hermanos, Jesús tiene el poder para sanarlo a usted también y librarlo de todas esas ataduras. Porque de ahí se desprenden otro tipo de enseñanzas, de una gran masa de enseñanzas que un día de estos quizás le van a tocar la puerta o usted va a revisar que le van a meter un volantillo y le van a decir, ¿tienes problemas? La solución está en tal lugar. Te invitamos el domingo. Allí vas a descargar todas tus penas emocionales. Ahí te vamos a liberar de esa opresión demoníaca. Porque es posible que tú tengas maldiciones ancestrales. Quizá tu papá pecó y tú arrastras esa maldición. Quizá tu abuelo pecó, era muy mujeriego, y arrastras esa maldición. Quizá tu bisabuelo, quizá tu tarabuelo hizo tantos pecados y tú arrastras esa maldición. Te van a llamar, le van a llamar. Nos van a proponer hacer pactos con Dios, como que uno pudiera cumplir pactos ante Dios. Solamente Dios cumple los pactos con nosotros. El ser humano no está en capacidad de hacer pactos con Dios. Solo Dios hace pactos porque Él sí los cumple. Usted promete, yo prometo y luego incumplimos. Muchas veces hacemos promesas en cada etapa de nuestra vida que nos causa emociones. Hoy es el día de la madre, hoy sí, mamá, yo te pido perdón, te prometo ya nunca faltarte respeto y nunca mentirte. Mira, y la cuestión ahí, pedimos perdón y prometemos. Cuando llega el día del Padre, lo mismo, el abrazo y el lagrimaje por ahí. Y prometemos y no cumplimos. Llega fin de año, Navidad, la pompa navideña, los tamales, el chumpe, todo acá, las luces, la emoción. Hoy sí, Señor, hoy sí, hoy sí. El siguiente año yo voy a ser mejor cristiano. Prometemos y no cumplimos. Solo por la gracia de Dios es que somos salvos. Ese amén me gustó. Solo por la gracia de Dios, porque no merecemos nada, pero Él en su gracia nos ha salvado y nos ha rescatado. Pero amados hermanos, el Señor nos libró entonces de ira, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y hoy la gente, los vecinos dicen, ala, pero qué, esa familia que hay ahí sí que me encanta porque son ejemplares. Miren ustedes, ahí solo se oye música edificante, música agradable. Mientras que en el otro vecino que no es cristiano y que no va a la iglesia Amigos del Tabernáculo, allí solo la pegona, la coqueta, la jefa. Sí,
Pero el Señor a usted lo libró y lo perdonó. ¿Están de acuerdo? Ya no estamos ahí. Ya no sale aquella tomacera de cigarro. Ven y no dice que es cristiano, pues. Ya no lo ven a usted con la botella. Era envidioso, ahora ya no. ¿Qué hermanos esos? Sí, pero les voy a dar una noticia. Hay gente que lo va a admirar, pero hay gente que lo va a odiar también. Y ese odio no solamente está en aquellos que no conocen a Cristo. También ese odio muchas veces está en aquellos que dicen que son seguidores de Jesús. Y no lo son. Dicen que son. Ahí están criticándolo muchas veces. Y no se llevan. ¿Verdad? Eso no vaya a pasar acá. A ver, no se siente hermana Argelia, mira la otra punta. No quiero estar cerca de ella. Es que no. Sí, entonces perdemos la bendición de Dios, amados hermanos, cuando nosotros caíamos en esas cosas. Ahora ya no, porque ahora somos diferentes. Alaban al Señor. Somos perdonados por su gracia. Él nos ha rescatado. Y en Cristo hay sanidad espiritual. Hay sanidad emocional. Y en Cristo está el perdón para todos nuestros pecados. Pero el diablo va a susurrar a sus oídos. ¿Y qué haces ahí sentado? ¿No te acordás cómo eras? Pues eras un borracho. Tenés vergüenza. Si ahí en la iglesia solo santos van, no vayas. Porque, hermanos, no olvidamos las cosas malas y tampoco las buenas. A menos que ya padezcamos un poquito ahí de ciertas cosas. Pero no olvidamos, siempre olvidamos el pasado. No olvidamos el pasado. Y cuando lo recordemos, recordémoslo con arrepentimiento. Y pidámosle perdón a Dios siempre. Señor, gracias por perdonarme y ayúdame a no volver al pasado. Sí, porque vea sus marcas. Hay mucha gente que trae marcas de allá por consecuencia del pecado. Algunos traen marcas accidentales, otros traen marcas internas, emocionales, sentimentales, mentales, pero el Señor las quiere quitar y las ha quitado ya. No tenemos por qué recordarlas en el camino de la vida cristiana. ¿Hay por qué volver? La gente piensa que allá afuera es lo bueno nada más. ¿No ha escuchado usted algún comentario por ahí que dice: es que ahora que somos cristianos, más luchas tenemos con Satanás? Puede ser que sea cierto, ¿verdad? Pero también allá afuera hay un montón. Lo que pasa es que tanto que tenemos que no nos damos cuenta. Pero como en el Señor queremos marcar la diferencia, nos enteramos, ¿verdad? Como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces ese diablo va a ser un vecino, va a usar a un vecino, va a usar a un familiar. Usted es cristiano de verdad y toda su familia no lo es. Que lucha todos los días. Está sufriendo la hermana, está sufriendo la hermana. Críticas, quiere causarle a usted heridas emocionales también, heridas sentimentales. Quiere causarle problemas en su mente y en su corazón. Y en este mismo instante, muchos misioneros también están siendo marcados físicamente y también internamente en otros países. Aquí en Guatemala, ¿creen ustedes que no hay una especie de persecución ya? Sí la hay. Siempre la hemos tenido. Y alabamos al Señor por ello. Porque eso únicamente nos dice que cada día nos parecemos más a Jesús. Y esto es lo que Pablo decía. Pablo ya no estimaba preciosa su vida, porque ahora su vida pertenecía al Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a pasar, por favor, allí a Romanos 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, verso 18. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora nosotros somos siervos
de la justicia, somos siervos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, entonces, hermanos, inicia otra temática. Vayamos al versículo base para esta mañana, por favor. Gálatas, capítulo 6, el último capítulo. Y leemos entonces la segunda parte del penúltimo versículo de Gálatas capítulo 6. Ya estudiamos la primera. Ahora vamos con la segunda. ¿Están conmigo? Porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? Las marcas del Señor Jesús. ¿Será que Pablo lo está diciendo triste? ¿Será que está llorando y lamentándose por llevar las marcas de Cristo ahora en su cuerpo, en su vida? No. Si usted puso atención a la lectura, hermana Sami, Pablo nunca estuvo renegando. Nunca estuvo ahí angustiado y lamentándose en la cárcel, ahí encadenado 2 años con un soldado. Él no está quejándose de que fui mordido por una serpiente y por favor. Pablo no está tratando hermanos, de infundir ese tipo de ideas o sentimientos a sus lectores. Pablo está tratando de infundir aliento, ánimo. Eso le faltó a Pablo escribir ahí. Ánimo ustedes, Gálatas. Ánimo ustedes, hermanos de Tabernáculo, amigos. Ánimo. Y luego uno de sus textos famosos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hoy tenemos marcas, quizá de sufrimientos también por ser cristianos. Vayamos a 2 Corintios 11. 2 Corintios está atrasito de Gálatas. 2 Corintios 11, 23. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. 2 Corintios 11, 23. Allí desde la palabra, la última parte, dice que él estuvo en azotes sin número. Oiga bien, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, ¿qué dice? De los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Luego el verso 29. ¿Quién enferma y yo no? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. De esa manera, amados hermanos, usted lee hasta el verso 33. Hay una serie de cuestiones más que él sufrió en su vida. Si usted hoy tiene una marca por ser hijo de Dios, alábelo. Si usted fue azotado simbólicamente o figurativamente, alábelo. Si usted fue criticado, alabe al Señor hoy. Si usted fue de alguna manera ofendido por ser cristiano, por ser cristiana, alábelo. Si usted está sufriendo alguna penalidad por causa de Cristo y le está tocando dar la otra mejilla, alábelo. Porque eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar.
Todo ese sufrimiento, amados hermanos, no significaba para el apóstol Pablo una derrota, sino que era solamente el camino a la victoria. Y la bendición del Señor llega a nuestra vida, amados hermanos, al morir cada día para el Señor. ¿Cómo puede el mundo, amados hermanos, ver la vida de Cristo cuando Él ya no está presente? Pues ellos quieren ver la vida de Cristo y la del apóstol Pablo revelada, reflejada en nuestra vida, en nuestro diario vivir. De esa manera nosotros podemos tener experiencias maravillosas, porque el apóstol Pablo también dice que el Señor le permitió. Él dice, conozco a un hombre, ha leído esa parte de la Biblia, y fue traspuesto, dice, al tercer cielo. Ahí dice que ese hombre vio cosas inefables, cosas que no se pueden expresar con palabras humanas. ¿Hay sufrimiento en la vida cristiana? Sí la hay, pero también hay grandes cosas y maravillosas que el Señor nos quiere enseñar, porque esa es la gracia del Señor. Siempre hay sufrimiento. Él nunca prometió, no tendrán ustedes sufrimientos en la vida, o lo prometió Jesús. No, al contrario, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos ahí llevando la cruz, pero Él nos va ayudando. Pablo aprendió, hermanos, a vivir cerca de Jesús y a sobreponerse a todas las adversidades. Pablo siempre decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Oiga bien, también dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso estuvo dispuesto a ir a Roma, a la que le quitaran la cabeza. Cuando se trata de amar a Jesús y hablar de su vida y su gracia, hermanos, no tengamos temor, porque Él está con nosotros. Él está contigo en este momento. Esta mañana Él está acá con nosotros. Quiero invitarte a orar. Si tú traes hoy alguna situación que te confunde, que no logras entender o descifrar el por qué está pasando en tu vida, o te sientes alejado de Dios por alguna cuestión que te está sucediendo, quiero decirte que el Señor está hoy acá. Él te quiere perdonar el pasado. Pudiera ser que hoy aún practiques algún pecado como los que acabo de leer. Pudiera ser, yo no te conozco. Pero lo que sí te quiero decir, en Cristo está el perdón. Nadie te puede perdonar. Un humano te puede perdonar, pero no te quita ese pecado. El Señor te limpia de ese pecado. Él te perdona. Solamente en Él está la potestad de perdonar. Así nos dice su palabra. Nadie más, ningún hombre, ninguna mujer te puede perdonar los pecados. Solamente Jesucristo te puede perdonar. Y solamente Jesús te puede sanar de esas heridas que muchas veces por descuidos espirituales también nos hieren. Nos hiere la familia, nos hiere la iglesia, nos hiere algún líder de la iglesia. Y estamos allí adoloridos. No tenemos ánimo para continuar. Cristo esta mañana es la solución. Siempre ha sido la solución. Él sigue siendo la solución y lo será por siempre la solución para tu vida. Pero lo que tú tienes que hacer es abrir tu corazón y experimentar su gracia. Decirle, Señor, yo nunca te he conocido de verdad. He oído de ti, he escuchado de ti, pero yo quiero de verdad conocerte, recibirte en mi vida. Entra a mi corazón, sana los recuerdos de papá, sana los recuerdos de mamá cuando me hacía daño, cuando me castigaban severamente. Tú me puedes sanar hoy. Tú no necesitas nada más que venir a Jesús y entregar tu corazón y encontrar el sentido a tu vida. Hay mucha gente que vive solo por vivir y no encuentra el rumbo a su vida, no encuentra el rumbo a qué va a hacer mañana o pasado, de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Cristo te va a enseñar tu camino correcto. Cierra tus ojos y habla con Jesús. Pídele perdón si es necesario, y si no, solo alábelo.
Alaba al Señor. ¿Alguien quiere venir a Cristo? Levanta tu mano como una señal para orar por ti. Desde acá podemos orar. ¿Tú quieres recibir a Jesús, ese regalo maravilloso? ¿Quieres tú cambiar esas marcas del pasado, de ser esclavo del pecado, por las marcas de liberación en Jesús? Él está presente en este momento en tu vida. Él está susurrando a tus oídos: déjame entrar. Él dice: yo te amo, aunque tú creas que nadie te ama, yo te he amado siempre. Es más, di la vida por ti. Y no me importó quedarme sin sangre, yo morí por ti. Eso es lo que importa. Tú tienes valor hoy, no porque te valora alguien más. Tú tienes valor de existencia porque yo te valoro, yo te he valorado y morí por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero darte vida, pero vida en abundancia, no una vida miserable, no una vida escasa, limitada, una vida de solamente vivir solo por vivir, solo afanado en las cosas de este mundo, como que nunca se va a acabar, y no haciendo un espacio, un tiempo para disfrutar algo más preciado como es tu amor. Pero hoy estoy aquí mostrándote mis marcas para que tú comprendas que yo te amo. ¿Alguien quiere levantar su mano hoy? ¿Quiere recibir? Solo haz una señal. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por hablar nuestra vida. Gracias por tu palabra, la Biblia en nuestras manos. Gracias por enseñarnos, por recordarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias porque ahora soy libre en Cristo Jesús. Quizá para muchos esta libertad celebrada este mes no significa nada, pero yo soy libre en Cristo, y alabado sea tu nombre por ello. Gracias. Bendice y escucha la oración de quienes en este momento abren su corazón y hablan contigo. Gracias, Señor, por atenderlos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.